Buenos días, muy buenos días, amigas. Hoy Buenos estamos días. aquí, Naye y yo, compartiendo este tema que es una eh, continuación de Dios es creador, Dios el sustentador y dueño de la creación, Nayeli. ¿Qué tal, Alma? Increíble. Sí, y hoy es 19 de septiembre. Eh, bueno, nunca podré mencionar esta fecha sin recordar, ¿verdad? Que eh, un día como hoy, Dios movió mi corazón, movió los cielos y la tierra. Ujú. Tembló un Sí, terremoto, ¿verdad? Pero Él seguía sustentando, seguía sosteniendo el mundo en medio de ese terremoto para que muchos corazones voltearan y en ese corazones necios como el mío, volteáramos a verlo a Él, viendo que era el único. Ese día claramente y de una manera contundente llegué a la conclusión que era el único que podía sostener mi pequeña vida, que no había absolutamente nada, ni mi papá que había sido siempre el que me había dado seguridad, confianza, paz, certidumbre de lo que seguía. En ese momento, cuando él me abrazó después del segundo terremoto, yo estaba segura que nadie podía sostener mi vida más que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y aún en mi incipiente y pequeño conocimiento de quién era Él, sabía que lo lograría y lo ha logrado y lo logrará, ¿verdad? Hasta el día de hoy. lo Y bueno, seguirá. pues, Naye, la semana pasada todas quedamos en el Zoom, ¿te acuerdas? Estuvimos Sí, compartiendo padrísimo, de una manera padrísimo. muy eh, animadas, viendo al Dios creador y cada tema trae como, siempre mueve nuestro corazón cuando es Muchísimo. soberano, el Dios de gracia, el Dios de amor, Mucha reflexión e impacto. sí, Sí. y la semana pasada a lo mejor podemos decir, el Dios creador, ¿verdad? Pero no, o sea, es No, el Dios para nada. creador que lo vemos a cada momento, cómo Él sostiene este mundo y que podemos dormir tan tranquilas y Exactamente. despertar sabiendo que Él lo está sosteniendo. Que Él es. Y voy a orar, Muy bien, Alma. Naye, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe esta mañana y Señor, te damos tantas gracias, Dios, por eso, por esa certidumbre que tú das a tus hijos de saber que tú sostienes este mundo, que podemos descansar, confiar en lo que estás haciendo, porque tú eres un Dios tan preciso, tan cuidadoso, tan exacto, que nos permites despertar sabiendo que ahí estás, Señor, que ahí sigues y que además habitas en nosotros, ahí en el poder del Espíritu Santo. Esta mañana queremos pedir precisamente al Espíritu Santo que nos ayude a trazar esta clase, que derrumbe cualquier cosa que nosotros entendimos mal o que no tenía que ver con claridad, con las cosas que tú quieres hablar, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que tu palabra ponga ese cimiento en cuanto a que eres el sustentador de este mundo. Gracias, Señor, esta mañana por compartir aquí con Naye y con cada una de mis amigas que se están conectando, las que verán más adelante esta grabación. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte y de establecer estos temas tan importantes, de recordar que tú eres el Dios vivo, que te estamos conociendo y que queremos conocerte cada día más. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, la semana pasada hablábamos precisamente de eso, ¿no? De cómo arrancaba el libro de Génesis y empezando con el primer verso, ¿no? De la Biblia. En el principio Dios creó los Los cielos cielos y y la la tierra. tierra. Y así es en esta declaración, ¿verdad? Tan contundente en esta declaración, en esta afirmación que encontramos en la Santa Biblia, que hay tres palabras que en esta oración que son de vital importancia, amigas, y que es la palabra principio, Dios Y y creo. creó. Y son las afirmaciones centrales que vemos aquí, que nos apartan a nosotros como hijos de Dios, como cristianas, de toda forma de ateísmo, naturalismo, secularismo, humanismo, existencialismo y todos los ismos que puedan competir con la fe cristiana para captar la lealtad de todas las personas en nuestros días. La polémica empieza temprano, ¿verdad? Cuando empieza con el versículo 1 y empieza diciendo, ¿verdad? En el principio, que es una declaración contundente en el libro de Génesis, que precisamente Génesis
Eso significa principio. Ujú. Entonces toma de ahí su nombre. La historia tiene un punto de partida, un punto de arranque en el tiempo. Y las escrituras nos están enseñando que Dios no solamente es un Dios creador de los cielos y la tierra, sino que también es el sustentador. Nada de lo que existe está separado de Él. Si Él se alejara de su creación por un momento siquiera, todo perecería. A Él y solamente a Él le debemos cada aliento y movimiento, y todas nosotras vivimos en absoluta dependencia de Dios. Así es, Nayeli? Alma. Qué maravilloso tener esa certeza de quién es el creador, quién hizo los cielos, quién hizo la tierra, desde Sí. cuándo empezó todo esto, sabiendo que solamente Él es eterno. Y además, pues, como vimos la semana pasada, Dios es el creador, pero hoy vamos a abundar más en otros dos puntos muy importantes, Alma, Sí. que es Dios es sustentador, Dios sustenta la creación, la sostiene, la sigue cuidando y aparte dueño de la creación. Esos son los dos puntos que vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, las invitamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13, se encuentra una declaración importantísima acerca de este Dios poderoso y la dependencia que nosotros tenemos de Él. Y bueno, Primera de Timoteo 6:13 dice, Dios da vida a todas las cosas. En este punto, Pablo le está diciendo a Timoteo, pues lo está llamando a una difícil batalla, a una batalla en la que él tiene que permanecer firme en su fe, ser testimonio de Cristo, y para eso le dice, Timoteo, tienes que saber que Dios da vida a todas las cosas. ¿Por qué? Porque la negación de Dios como nuestro creador, que es lo que ha causado un grave daño, lo que comentaba ahorita Alma, ¿no? Con el existencialismo, tantas filosofías, ideologías que se han apartado de Dios, de saber y de creer sobre todo que Dios es el creador de todas las cosas. Por eso es tan importante que entendamos que alguno de los mayores daños que ha sufrido la humanidad es precisamente al separarse de Dios. Desde Génesis que vemos esta separación, pero Dios no se ha separado de su creación. A mí me impactó mucho en las clases pasadas cuando Oli habló del amor de Dios, lo que es la misericordia, la gracia común que sigue dando el Señor a todos, creyentes o no creyentes en Él, y pues su benevolencia. Entonces, pues bueno, lo importante es que sentemos las bases y que esta fe crezca, Alma. Te comentaba, ¿verdad? Que yo decía, que oraba, aumentanos la fe y Señor, ayuda a mi incredulidad. En estos días estaba con esos, pues ya ven, batallas que una como creyente tiene, y al acercarme a ver al Dios creador, Alma, claro que me aumentó la fe y aumentó pues sí, mi fe. Y la confianza, ¿no? Que nos Claro. da el saber cómo sucede todo esto, que a lo mejor a veces no estamos tan con un mundo que nos envuelve, que nos absorbe, que vivimos ya como en automático, no estamos pensando tanto en eso, ¿verdad? Y la palabra sustentar viene, ¿verdad?, de conservar, proveer, guardar, el darle ese cuidado y ese seguimiento de sostener y de mantener firme algo, sujetar, aguantar, mantener, agarrar, equilibrar, reforzar, consolidar. Cuando vemos todo esto, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que las escrituras no solo nos enseñan que Dios creó el universo, sino que también Él lo sostiene fielmente con su poder. Y para eso, amigas, recuerden que vamos a estar abriendo la escritura y vamos al libro de Job, capítulo 12, verso 10. Y acompáñame a leer, dice Job, capítulo 12, versículo 10, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. En su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. Y ahí mismo en el libro de Job, pero ahora en el capítulo 34, verso 14 y 15,
Dice, si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Entonces habla, ¿no? De ese sostenerlo momento a momento. Ahora sí que segundo a segundo estamos siendo sostenidos por Él, mantenidos por Él, sustentados por Él. Y vamos ahí ahora al Salmo 104. Ese salmo me impresionó. Cómo los salmos están llenos, ¿verdad? Amigas, lean ese salmo completo, por favor. Ahorita Alma solamente va a leer del 27 al 30, pero vale increíble, lean ese Salmo 104 completo. Sí, como los salmos, ¿no? Nos apuntan siempre a la creación, al cuidado, al amor. Y David y todos los salmistas, ¿verdad? Que participan en este libro, están mostrando, ¿no? Constantemente su cuidado, el amor de Dios, manifestándole, y por eso este salmo lo recalca de esta manera. Dice en los versículos 27 al 30, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelves al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Entonces vemos, ¿no? Cómo sosteniendo, lo que decía hace un momento, si se apartara solo por un instante el Señor de nosotros, no podríamos mantenernos en pie. Y amigas, yo estaba platicándole a Nayeli que hay un libro que se llama, acaba de salir hace poco, de esta teóloga apologista Nancy Pearcey, que se llama Salvemos a Leonardo. Y fíjate, amiga, que hablaba precisamente en este libro como uno de los autores más importantes de los que han estado investigando vio que más de 55 científicos a la hora de ver, porque las raíces de la ciencia tienen su base buscando a Dios, estableciendo, ¿verdad?, su fe y su confianza en Él. Y de estos 55, solo uno no era creyente, de los más importantes y relevantes en este mundo. Y es precisamente Halley, que es el científico que le da su nombre al cometa Halley. Era el único, pero los otros 53 científicos que han marcado mucho el rumbo de la historia, que han marcado el rumbo de la ciencia y estableciendo los cimientos, hablaban de que la ciencia es como si la viéramos como un primer piso, en donde se establecía la ciencia y los hechos, como el primer piso. Y estaban antes unidos a los valores y preferencias. Entonces, todo tenía que ver, si la ciencia lo decía, eso era algo que tenía valor, en lo que yo creía y en mi sistema de creencias de fe. Hoy en día no es así. Hay una división entre la ciencia y las preferencias y los valores. Entonces la gente dice, bueno, eso es la ciencia lo dice, pero yo, en mi fe, en mis creencias, yo creo esto. Y tú puedes decir, bueno, tú crees eso, yo no creo eso. Entonces claro, hay una separación. Hoy en día dices, aunque la ciencia lo pueda demostrar, mi fe y mi confianza está puesto de otra manera. O sea, es algo extraño. Sí. Por eso es importante a veces leer, ¿verdad? Y ver un poco más de apologética. Y le decían a Yeli, para poder defender nuestra fe. A veces nuestros cimientos son tan endebles que llega alguien y los tumba y hasta nos hace a nosotros como dudar de, pues sí tengo fe, pero ¿cómo puedo defender esto, verdad? Bueno, yo les recomiendo, hay uno que se llama Verdad Total, también de Nancy Pearcey, y Salvemos a Leonardo, que tiene que ver con Salvemos a Leonardo da Vinci, que son de los primeros, ¿verdad?, que empiezan como apartándose de la fe y dándole como respuestas a todo esto que va unido a la filosofía, al arte, a la ciencia, y en donde nosotros podríamos, si tienes interés, estos libros pueden ser buenos para, te van llevando de la mano, pueden ser libros a lo mejor sí un poco también que hay que profundizar, pensar, analizar y tomar notas para poder nosotros comprender. Dice, para tener ciencia tienes que creer en la naturaleza y hay un orden que hay un orden inteligente, y tienes que creer también que la mente humana es capaz de detectarla. O sea, todo esto que nosotros vemos en la escritura, todo esto que la ciencia va llegando siempre detrás, dicen que es como si los científicos fueran subiendo una montaña
y arriba de la montaña están los teólogos y dicen, aquí te estoy esperando. Claro, porque fíjate que algunas veces me imagino que los científicos ateos se han de sentir, ya descubrimos esto, pero realmente Dios es el que... Pues en el libro de Daniel, ¿no? Alma, Sí. es donde dice que la ciencia aumentará, por supuesto, Dios nos da acceso a ese conocimiento. Y esa capacidad, y también le comentaba hace un momento a Naye, que qué importante es que Dios nos permite percibir todo esto para llegar, no solamente decir, pues no lo entiendo, no, el Dios perfecto, el Dios matemático, el Dios de las ciencias, el Dios de la física, de la química, de la biología, nos permite ir entendiendo y comprendiendo todas estas cosas. Dice, si hay un orden racional, tiene que haber un Dios racional que lo hizo de esta manera y la mente humana puede detectarlo. Entonces, hablando de esto, ¿verdad? Los científicos pueden descubrir muchos de los secretos de la creación, pero el para qué tiene que responder el que lo hizo. Claro. Por lo tanto, solo Dios y únicamente Dios tiene la respuesta a esta pregunta, ¿para qué? Y quiero recordarte que la semana pasada lo enfatizamos y puede ser un poco chocante a veces, ¿verdad? Para algunos, pero Dios lo hizo para su gloria, para manifestar a través de la creación su poder, su sabiduría, su capacidad creativa. Y aquí te quiero dar algunos datos con el hecho de que, y uno de esos datos es que el hielo es el único elemento sólido de la creación que flota. Y tiene menos peso cuando está sólido. Y eso es raro. Imagínate qué pasaría si el hielo tuviera tanto peso que se hundiera en las aguas. Pues, ¿qué haría? Acabaría con la vida que hay ahí en las profundidades del agua. Moriría toda esa vida marítima porque el hielo bajaría y aplastaría todo lo que está abajo. Entonces, sin embargo, eso no sucede porque el hielo, ¿verdad? Tiene una constitución, tiene un peso y tiene una forma que Dios le ha dado. Entonces, el pues hielo... qué maravilla, Alma, que la misma agua siendo el mismo elemento, ¿no? En 3 estados. ¿Sí? Increíble. Sólido. Un Dios creador gaseoso, maravilloso. Y líquido. Que riega los campos, ¿no? Y que tiene un plan en medio de todo eso. Entonces el hielo fue creado por un ser inteligente para que el mundo pudiera funcionar. Y voy a darles otro dato. El ateo Isaac Asimov escribió un libro, ahorita no les digo el libro, se los digo al final, ¿verdad? Porque no, pues acabo con la narración de lo que les quiero decir. Es un gran científico ateo, pero aún Dios usa, ¿verdad?, a estas personas para que lleguen a verdades que seguramente Dios quiere cautivar y llamar la atención. Pero bueno, en medio de eso, él descubre, ¿verdad?, cómo se da este proceso de respirar, y respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Pero imagínate esto mismo ocurriendo al mismo tiempo por más de 8,000 millones de personas que poblamos este mundo. Personas respirando todo el tiempo en una atmósfera concreta. ¿Lo habías pensado? Yo realmente no, hasta hace unos días que estaba meditando en esto. El nivel de oxígeno no disminuye, amigas, ni el nivel de dióxido de carbono. O sea, imagínate, sale más 8,000 millones de personas respirando al mismo tiempo, podría ser algo caótico porque estamos respirando un oxígeno y si no hubiera ese nivel de oxígeno que todos necesitamos, nos asfixiaríamos. Si el nivel de dióxido de carbono aumentara, nos envenenaríamos. Claro. ¿Habías pensado en eso, Nadia? Qué increíble. Entonces, estas 8,000 millones de personas están respirando ese nivel de oxígeno y el dióxido de carbono de manera estable. La respuesta se llama fotosíntesis. Dios lo hace, ¿verdad? De esa manera. Él va limpiando ese dióxido de carbono que sale. ¿Para qué? Para que siempre tengamos a nuestro alcance algo tan simple, tan sencillo, pero que podemos respirar. El mundo fue diseñado de tal manera que hace posible la vida del hombre en este planeta, sustentándola con algo tan simple, pero tan importante que podríamos nosotros perecer si no fuera de esta forma. En este planeta tenemos suficiente alimento, a pesar de lo que dicen muchos y de que hay demasiada gente poblando el planeta, pero la realidad es que eso está comprobado, lo que ahí tiene que ver otro problema más bien de economía y de falta de distribución de los alimentos, sí. Pero Dios ha hecho un mundo sustentable en donde hay suficiente agua, suficiente alimento
y suficiente oxígeno para que el hombre pueda vivir en este planeta, y eso es por su bondad. Amigas, les quiero compartir otro dato. Imagínate que el cielo fuera color amarillo, amarillo pollito, ¿verdad? Nunca tampoco lo había pensado. El cielo, ¿verdad? De un amarillo pollito intenso, pues nos daría dolor de cabeza. Viviríamos con los ojos irritados todo el tiempo. Y bueno, en la creación abunda los colores verde y azul. Y amigas, resulta que el verde y el azul son los dos colores que más descansan la vista. Dios lo sabía perfecto y quería, ¿verdad?, que su creación tuviera una armonía. Y un dato más, nosotros estamos lo suficientemente lejos del sol como para no quemarnos, pero lo suficientemente cerca para que el sol pueda ayudar a que la vida en este planeta funcione, y la inclinación de la Tierra con respecto al sol permite que haya 4 estaciones de manera que el mundo no se congele. Si solo girara de esta forma, así como, y estas partes estuvieran alejadas del sol, ¿verdad? Y esto tendría tanto calor y esta parte estaría congelada. Pero este movimiento, yo me acuerdo cuando el movimiento de rotación y de traslación, yo decía, ay no, bueno, para empezar, uno tenía que entender claramente eso, ¿verdad? Para poder aplicar exámenes, pero todo tenía que ver con muchas cosas tan profundas que no analizas, ¿verdad? Que todo el sol, perdón, que toda la Tierra tuviera esa temperatura, que tuviera las estaciones del año, que pudiera tener esa inclinación colocada de tal manera para que te pueda dar vida en todo el planeta. Entonces, todo esto es porque Dios es un Dios bueno y Él quiere que la vida del mundo funcione correctamente para el hombre. Y así las Escrituras nos dan evidencia, ¿verdad? Que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, qué maravilla, Alma. Es un Dios de orden, un Dios de planos, un Dios de método, de diseño. Y ahorita que dices eso, por ejemplo, también nuestro sistema respiratorio, circulatorio, neuronal, digestivo, todo perfectamente. Qué Dios creador, hermoso e inteligente. Por eso también nosotras somos inteligentes, Alma. ¿Sí? Somos hechas a imagen, todas amigas, a imagen de Dios. Bueno, entonces, pues continuando con Dios como sustentador, ahorita que comentaba Alma, cómo Dios sustenta en la creación, yo me acordé cuando hay sorteos de casas de un sorteo muy famoso que te dan dinero, ¿no? Para que puedas sostener la casa, pero ese dinero no te va a ser suficiente, te va a durar un tiempo nomás. Y sin embargo, como dice Alma, la creación está perfectamente diseñada porque Dios la sustenta, o sea, no es cualquier persona el que está al cuidado de esa creación como sustentador, es Dios. Entonces, pues bueno, vamos a leer Colosenses 1:7 y Hebreos 1:3, que nos enseñan acerca de esta verdad, que Dios es sustentador. Añaden a nuestro entendimiento de Dios como creador y sustentador del universo. Y bueno, Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen. Dios permanece con su creación, lo que comentaba Alma, y en su creación. Nunca se aparta de ella. Es el hombre quien se apartó de Dios, pero Dios está presente, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios inmutable, que no se aparta, Él cumple su palabra. Y bueno, hemos experimentado este caos de habernos separado de Dios y aún así Él permanece sustentando la creación. Y bueno, la palabra permanece, que aparece aquí en Colosenses 1:17, significa que está unido, que está junto y que Él es el sustentador, ya lo comentó Alma, el conservador de todo lo que ha creado. Y en Hebreos 1:3 también nos señala el fundamento del Dios sustentador. El Hijo, y dice así, Hebreos 1:3, miren qué precioso, a mí me encantó Alma, esta cita. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene
todo el universo por medio de su poderosa palabra. Así es como sostiene él el universo, por medio de su poderosa palabra, como lo leyó ahorita Alma, por medio de su palabra fueron hechas las cosas, ¿no? Así lo vemos en Génesis. Y también dice la palabra que a su voz la tierra tiembla. Entonces, ¿esto no aumenta tu fe? Claro. Sí, y finalmente también vemos eso, ¿no? Que el cristianismo le puede dar buenos argumentos sustentados a la ciencia moderna, y puede mostrar, ¿verdad?, a través de su palabra y a través de lo que vemos, ¿verdad?, el conocimiento científico, y decir, es cierto, Dios es el que sostiene, Dios es el que sustenta. Y me encantó esto que leíste, ¿no? En Hebreos, cómo lo explica de una manera tan contundente, que no, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por su palabra, su poder. Y bueno, vamos aquí amigas, te animo a que abras tu Biblia en Hechos, capítulo 17, y te voy a esperar porque vamos a pasar un rato en Hechos, capítulo 17. Abre ahí tu Biblia para que juntas vayamos caminando en esta porción de la Escritura. Y también recomendarles que lean todo el capítulo 17, ¿verdad? Sí, también son todo capítulos, increíble, como bueno, Pablo, esenciales, y que nos ayudan a ver, ¿no? Y yo les voy a dar ahorita un pequeño panorama para poder ubicar esta porción de la Escritura a la que queremos llegar. El capítulo 17 está registrado el sermón del apóstol Pablo, y está hablando a los filósofos, los epicúreos y los estoicos en el Areópago. Areópago significa la colina de Marte. Era un lugar en donde llegaban filósofos y discutían y hablaban de cómo pensaban, concebían el mundo, llevaban sus argumentos. Los griegos, ¿no? En su filosofía. En su filosofía. Entonces es importante entender el contexto de este capítulo 17 de Hechos. Primero quiero que veamos un poquito más atrás. Los judíos de Tesalónica no estuvieron satisfechos con forzar a Pablo a salir de su ciudad. Es lo que nos viene narrando aquí este libro de Hechos, sino que además ellos los están persiguiendo hasta Berea para interrumpir su trabajo ahí también. ¿Quiénes son los que estaban ahí? Pues eran Silas, era Timoteo y era Pablo. Y esta fue la quinta ciudad de la que Pablo fue echado fuera por una multitud enfurecida y alborotada por envidiosos líderes judíos. Los cristianos de Berea enviaron a Pablo a Atenas porque estaban temiendo por su vida y porque se daban cuenta que se podía interrumpir la obra que se estaba realizando. Entonces, de predicar el evangelio. Sí, de llevar la palabra, de predicar el evangelio, de establecer ahí estas iglesias. Y Silas y Timoteo se quedan ahí. Pablo se adelanta, ¿verdad?, para irse a Atenas, y en medio de todo esto está esta narración, ¿verdad?, que vemos aquí, y vamos a ver que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se estaba enardeciendo viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y el sentido de todo esto era que Pablo hubiera preferido esperar hasta que Silas y Timoteo vinieran de Berea antes de comenzar a predicar, pero vio una ciudad que estaba entregada a tal grado a la idolatría que fue provocado a predicar el evangelio. Empezó a sentir celo de decir, este pueblo tiene que conocer al Dios vivo. Entonces puedes imaginar que Pablo, ¿verdad?, cuando descendió de ese barco como cualquier turista a esta ciudad, que seguramente era una ciudad impresionante, famosa, ¿verdad?, por todo lo que había implicado en sus tiempos de gloria. Había sido una ciudad muy, muy importante históricamente hablando. Cientos de años atrás había sido un centro, Atenas, tan impresionante, de tal magnitud, en donde se había desarrollado toda la cultura griega, en donde había tales esculturas, arquitectura, la belleza de una ciudad tan renombrada, pero una ciudad que no honraba a Dios. Así que no lo impresionó a él para nada. O sea, al contrario, Pablo se enfrenta con un público desafiante en Atenas. Era una ciudad culta, educada, orgullosa de su historia. Era el centro intelectual que representaba el nivel más alto de cultura obtenido en el mundo antiguo, pero
en este punto de la historia, de los grandes días de Atenas, se había quedado atrás. Y así se puede describir como este mundo grecorromano, en donde su capital religiosa, que era Grecia, aquí vemos que los epicúreos, era algo que también yo desconocía. Ellos, su manera de concebir el mundo y la manera en que su filosofía establecía cómo veían a ellos este mundo, era persiguiendo el placer como el propósito principal de la vida. Ellos valoraron muchísimo más que nada el placer de una vida pacífica, libre de dolor, de pasiones, libre de todas y cada una de las cosas que pudieran interrumpir, ¿verdad? La idea del placer y de tener una vida tranquila, una vida apacible. Y además era su única vida, Alma, o sea, para ellos, no Sí. creen en la resurrección y pues dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sí, entonces la forma en que ellos lo veían era totalmente contraria, ¿verdad?, a lo que nosotros vemos en la Escritura. Ellos negaron la existencia de Dios. Ellos negaron que había un Dios y creyeron que tenían nada que ver con el hombre. Y por otro lado, los estoicos. Los estoicos eran panteístas que daban mucha importancia a la sinceridad moral y al gran sentido del deber. Ellos cultivaron un espíritu de orgullosa dignidad y pensaban que el suicidio era mejor que llevar una vida indigna. Entonces, imagínate, estas formas, estas filosofías de pensar, pues van en contra de Dios, van en contra de la creación, van en contra de lo que Dios ha establecido. Y los estoicos creían que todo era Dios y que Dios estaba en todo. Entonces, si Dios está en todo, pues disfrutemos del bien y del mal, de los placeres, del pecado, porque al fin y al cabo todo es Dios, nada nos es prohibido y disfrutemos de lo que hay. Así que creían que todas las cosas buenas o malas eran de Dios y por lo tanto nada debía de ser resistido. Y ahora sí, vayamos a leer, ¿verdad?, desde el versículo 21 en Hechos 17. Y dice: pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esa inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento a todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran toda la tierra, para que habitaran todo el mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras en los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ha de haber sido impresionante haber escuchado a Pablo, ¿verdad?, con este discurso, con tanta sabiduría, poder del Espíritu Santo, estableciendo las verdades ahí mismo, en medio de este lugar. Entonces fue cuando Pablo dijo esto a los atenienses, fue en ese momento en donde él habla de manera contundente, diciéndoles, ¿verdad?, que no necesariamente Pablo dijo esto de los atenienses, no necesariamente de manera positiva, hablando de la religión,
porque les está diciendo Sí, a veo que son ustedes muy que religiosos. son tan Y religiosos. a alguien se lo puede tomar como halago, ¿no? Sí, pero finalmente nosotros, amigas, sabemos perfectamente que alguien puede decir que es muy religioso y puede estar alejado de Dios. No tener comunión con Dios. Y Con solamente el Dios eso, vivo, sí. dice puras reglas, leyes, y nos Claro. podemos volver como cristianos religiosos, ¿verdad? Claro. De ir los domingos, tanto que criticamos a las religiones tradicionales, ir el Y domingo. al final de cuentas y podemos hacer estar viviendo lo mismo. Y no hay sustento, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra Sí. comunión, en nuestra relación con Dios. Y si confiamos en una religión falsa, tiene poco crédito decir que somos religiosos. Entonces los estaba queriendo llevar a esa reflexión. El verso 23 dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso es precisamente lo que yo les vengo a anunciar. Pablo entendió que en su extenso panteón, su panteón de ídolos muertos, ¿verdad? Ídolos que no tienen vida, los griegos tenían esa inscripción al Dios desconocido, porque ellos realmente tenían miedo como, por si se nos pasa alguno, ¿no? Por si se nos olvida uno, vamos a ponerle así a este, porque traían una historia detrás, ¿verdad? En donde adoraban todas y cada una de las cosas, entonces querían cubrir cualquier Dios que pudiera haber sido descuidado y Pablo quería revelarles la identidad de ese Dios desconocido. Sí, Alma, porque pues tenían miles de dioses, ¿no? Que Sí. el Dios del mar, el Dios de la naturaleza, La guerra, el Dios del amor, el sí, Dios de la todo. guerra. Y al Dios, único Dios creador, no lo conocían. No lo conocía. El verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre. Pablo habló sobre el Dios que creó todo, pero es distinto de su creación, porque es Dios, Él es soberano, Él está por encima de su creación. Pablo les dijo que Dios era más grande que cualquier templo que las manos de hombre pudieran construir y no podía ser representado por nada que el hombre pueda hacer con sus manos. Pablo comenzó desde el principio y dijo, Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Esa visión del mundo es muy diferente del énfasis que sostenían los epicúreos. Ellos decían cosas totalmente contrarias. Entonces Pablo reconoció que estos filósofos tenían que cambiar sus ideas acerca de Dios. Tenían que pasar de su propia opinión a un entendimiento acerca de quién es Dios, de acuerdo con lo que Él dice acerca de sí mismo en la Escritura. Él es el Señor del cielo y de la tierra, lo dice el versículo. Como el creador de todo, Dios tiene el derecho soberano de regir sobre todas las cosas. El Señor da a todos vida y aliento a todas y cada una de las cosas. Dios reclama como suyas todas las cosas, no solo por derecho de creación, sino también por derecho de su sustento benevolente. O sea, no solamente Claro. se creó, ¿verdad? Sino además yo lo estoy sustentando, yo lo estoy sosteniendo. Exacto. Entonces, cada aliento, cada latido de corazón y toda dádiva son de Dios. Y a la luz de la benevolencia de Dios y la absoluta dependencia que tiene el hombre de Él, la ingratitud del hombre es inexcusable. No se puede justificar, ¿verdad? No tiene excusa. En Él vivimos, nos movemos y en Él existimos. Y cuando llega a ese punto, ahí también me llamó mucho la atención, amiga, porque ya ves que llega, dice, porque también nosotros, usa estas citas de en Él vivimos, nos movemos y existimos, y esta cita que Pablo usó de los poetas griegos, y la siguiente, porque también nosotros somos linaje suyo, era de Epimides, de el cretense, un poeta, y lo que quería hacer era una conexión con ellos. O sea, eso también me llamó la atención, ¿no? A la hora de compartir el evangelio, a la hora de establecer quién era Dios, Pablo lo citó porque de estas palabras específicas estaban reflejando una verdad bíblica y al usarlas podría construir un puente con una audiencia pagana. O sea, le iba a ser como algo, te está hablando del Dios desconocido, te está hablando también de algo que ellos sabían de estos poetas cretenses. Entonces simplemente Pablo estaba usando su propio lenguaje para que se apartaran la mirada de lo que ellos estaban adorando,
sin conocerlo y pudieran voltear a ver a Dios vivo y verdadero en las Escrituras. Wow, Alma. Tremendo, ¿no? Y así es, realmente nacemos con el entendimiento enceguecido y caminamos y sin ver realmente el propósito de nuestra vida y sin conocer a Dios, ¿no? Que fue realmente antes de pasar, amigas y Alma, a ver el otro punto de Dios es dueño de todo. Me gustaría compartirles algo que a mí me llamó muchísimo la atención en un devocional que estamos haciendo del cielo. Sí. Y en este devocional, en el día 24, habla que el pecado realmente ocasionó un daño a la creación de Dios, porque en un principio, pues, Dios había diseñado para que nosotros no muriéramos, no nos enfermáramos, no hubiera dolor, no hubiera pecado. Pero bueno, el pecado, pues, nos separa de Dios. Y me gustó mucho porque al final de cuentas, Dios, siendo sustentador, nunca nos ha dejado. Nunca le dio la espalda a Adán y a Eva, al contrario, los cubrió y les hizo la promesa de que iba a venir un Salvador a restaurar esa creación, a redimir la creación que ahora gime, ¿no, Alma? La creación sufre. Y nosotros sin Cristo, sin Dios, también sufrimos al ver la creación así de deteriorada y de destruida. Pero las buenas nuevas que vino el Señor Jesucristo a darnos son esas, ¿no? El Evangelio, que no es un mensaje, el Evangelio es una persona y es Cristo. Y dice, el reino de los cielos ha venido. Entonces, si tenemos ese reino de los cielos en nuestra vida, en nosotras, pues hemos sido redimidas y volvemos al lugar donde nunca debimos haber salido, ¿verdad? Estamos nuevamente en comunión con nuestro Creador y ahora con muchísimo más razón sabemos que Él es el que sustenta nuestra vida, que por Él nos movemos, por Él existimos, por Él somos, por Él tenemos un propósito, un destino, un valor, una dignidad. Y todo lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no, Alma? Que nadie somos mejor que otros porque no conocen al Señor, sino más bien nuestro propósito es predicar, ¿no? Tener este ministerio tan hermoso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que convence. Yo ahorita que estabas leyendo Hechos 17, 22, estaba pensando, ¿y cómo Pablo le iba a hacer para convencerlos, no? Pero se nos olvida que nosotros no somos los que convencemos, ¿no? Es el Espíritu Santo que en su misma palabra que nosotros compartimos, pues es viva, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y bueno, nomás quiero leerles por último esto, que Cristo vino a nosotros, no fuimos nosotros a Él, por eso Él sigue sustentando y Él viene y está al pendiente de todo lo que nosotros, como su creación, en esa gracia común que tiene para todos, pues está sosteniéndola. Y bueno, dice aquí, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es lo que acaba de leer Alma ahorita en Hechos 17, 22 justamente, ¿no? Lo que nos llama a todos, ese mensaje quizá fue para en ese momento a los atenienses, pero es el mismo llamado para nosotras. Nos ha venido a llamar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está aquí, pero nosotros, ¿cómo es que tomamos ese reino, ¿no? Que lo hacemos de nuestro, pues a través del arrepentimiento y la fe, ¿no? En el Señor Jesucristo, y como les dijo Pablo, ¿no? Arrepiéntanse. Pues bueno, vamos a pasar ahora, amigas, al siguiente tema de Dios como dueño de la creación. Qué increíble, Alma, Dios como dueño de la creación. A pesar de que desde Génesis les dice el Señor a Adán y a Eva que iban a señorear y que iban a tener dominio, pues Él sigue siendo el dueño, ¿no? Y me acordé precisamente de la palabra cuando dice, ¿qué tienes tú que no te haya sido dado? O sea, todo es mío. Y a veces estamos en esta vida, tenemos, no tenemos, como Job, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó. Pero saber esto, que nada es nuestro, a mí me ha traído también muchísimo despego, sobre todo, Alma. Mucho todo despego. Le pertenece a Él, todo es de Él. Desprendimiento, decir, bueno, o sea, en verdad lo que decíamos de los salmos, el Salmo 16, 11 para mí es uno de mis versículos favoritos. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Cuando lo tenemos a Él,
que Él es el dueño de todo, Él es el dueño de mi vida, Él es mi sustentador, es mi criador, pues lo tengo todo, ¿no? Mi copa está rebosando, tengo seguridad de que Él me sustenta y de que nunca me dejará. Sí, son sus promesas, ¿no? Que nos llevan a esa confianza, a esa paz. Y dice, ¿verdad? La palabra, en vano trabajan los edificadores y el Señor no está en la obra. El Señor es el dueño de la obra. El Señor es Y el yo lo he dueño de la comprobado obra. tantas veces, amiga, tantas, cuando yo me he esforzado y lo hago y luego me he tenido que detener y digo, Señor, tú estás en esto, ¿verdad? Es tuyo. Y el Señor dice, te lo quiero hacer más fácil. La realidad es esa. Claro, El porque, Señor te lo quiere sí. hacer más fácil. Y cuando yo he soltado todo y digo, Señor, yo cómo me esforzaba en hacer cosas, cuando tú eres el dueño y de tu buena mano, tú nos das el privilegio de ser administradores. Y muchas veces hemos sido administradores infieles, ¿verdad? Exacto, somos administradoras solamente. Sí, y hasta ahí llegar, ¿verdad? De decir, esto que tengo es tuyo, yo lo administro y le tengo que dar cuentas, ¿a quién? Al dueño, al dueño de la creación, al dueño de lo que, sí. de lo que ha puesto en tu mano. Y como dice en su palabra también, ¿no? Él nos da para bendecir, no para atesorar. Sí. Pero bueno, vamos a empezar con el siguiente subtema de Dios, el dueño de todo. Dios, como ya vimos, pues es el creador y sustentador de todas las cosas en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, es justo que Él reclame todas las cosas como suyas. Una de las primeras verdades que debe ser comprendida si hemos de tener un entendimiento correcto de Dios y de nuestro lugar en su creación es que no somos dueños de nosotros mismos. Ya lo vimos. Él nos creó, Él nos da vida, Él nos sustenta, nosotros no somos dueños de nosotras mismas. Es más, somos ahora templo de su Espíritu Santo. Le pertenecemos, Él ha hecho su tabernáculo en nosotras. Y bueno, no fuimos hechos para nosotras mismas o para nosotros mismos, pertenecemos a aquel que nos hizo. Es lo que decía Salma hace rato, que cuando leemos que para gloria mía los he creado, mucha gente puede sentirse como indignada, decir que en serio, o sea, sí lo se piensa, ¿no? Pero ¿qué Dios es ese? Que dice que para gloria, pero cuando conocemos a Dios sabemos que Él nos hace parte de su gloria, ¿no? Es la manifestación de sus atributos. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, se manifiestan todos estos atributos que estamos estudiando, ¿no? La misericordia, el amor, su compasión. Por eso, cada vez que nosotros le damos gloria a Dios, pues somos parte de esa gloria. Y pues bueno, pertenecemos a aquel que nos hizo y somos responsables ante Él de vivir conforme a su voluntad y para su gloria y beneplácito. ¿Quién no se ha, más bien, quién se ha arrepentido de vivir para la gloria y el beneplácito de Dios? Nadie, al contrario, cantamos victoria, ¿verdad? Porque por medio de su divino poder podemos estar en su camino y obedeciéndolo. En la escritura, el nombre de una persona tiene gran importancia porque con frecuencia describe quién es la persona. Y vamos a ver, hablando de que Dios es dueño de todo, en Génesis 14, 19 y 22, ¿qué nos comunica acerca de él? Y bueno, todo el contexto del capítulo Génesis 14 es cuando Abraham regresa de haber rescatado a su sobrino Lot. Y bueno, lo recibe el rey de Sodoma y también lo recibe Melquisedec. Y los dos le dicen a tanto uno como otro le dicen a Abraham, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, pues la palabra creador que vemos aquí en Génesis traduce el vocablo hebreo que significa obtener o adquirir. Es en referencia a Dios para comunicar que Él es tanto el creador como el poseedor del universo. Él es el dueño de todas las cosas. Y cómo a veces no te has admirado, Alma, cuando conoces a gente extremadamente rica que dices, no me imaginaba que pudiera tener tanta riqueza y que a la luz de su palabra dices,
no es nada esa Nada, riqueza sí. comparada con el amor tan grande y con las riquezas en gloria que tenemos en Cristo, ¿no? Y ahí es donde todo cobra una dimensión, ¿verdad? Más precisa, ¿no? Y con una Sí. dimensión real de las cosas. Muchas veces nuestros corazones inclinados a cosas vanas, ¿no? Cuando vemos esto, y también lo platicábamos desde ayer, todo va tomando un orden, ¿no? Sí, O sea, exacto. y primeramente dentro de mí, en mi corazón, en mi vida, ¿verdad? Él me sostiene, Él me sustenta. Claro. Y muchas veces corremos por cosas que no valen la pena, que son Sí. vanas, ¿no? Y bueno, vanas vacías, eso es la idea. Vamos a continuar y vamos a abrir ahora la Biblia en el Salmo 24, 1 y 2. Y estas declaraciones que son tan importantes en la Escritura nos muestran, ¿no?, que Él es el dueño de la creación. Y en Salmo 24 dice, 1 y 2 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y Él la asentó sobre los ríos. Esta declaración es del rey David. David fue un rey noble y exitoso, pero de un reino relativamente pequeño e insignificante, si lo vemos ya en la proporción de los reinos que estaban a su alrededor. Unos podrían pensar fácilmente que los dioses de los egipcios o los asirios eran más grandes porque esos reinos eran más importantes, más grandes. Sin embargo, David, ¿verdad?, siendo el rey de Israel, ¿verdad?, sabía con razón y sabía perfectamente que Jehová, el Dios de Israel, era el Dios de toda la tierra. Eso también nunca lo había pensado, ¿no? O sea, David no estaba viendo su reino en proporción a la magnitud, a la grandeza, a la ahora sí que lo grande y lo maravilloso que era Dios. O sea, él sabía quién era Dios y no tenía que ver con, oye, dame un reino más grande, ¿verdad? Si claro. tú eres no, él sabía perfecto en qué lugar tenía, lo importante que era el ser el rey de Israel, pero mucho más allá de todo eso, que Dios era el Dios verdadero, Jehová era el Dios verdadero, y eso era suficiente para David poder decir, ¿verdad?, que toda la tierra pertenecía a Jehová. Y agregó además eso, ¿no?, que su plenitud también le pertenecían. Es difícil pensar en una declaración más amplia del señorío de Dios, solamente leyendo esto. Dice, porque Él, el Señor, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en Él habitan. De Él es la plenitud. Y el siguiente versículo, ¿verdad?, que tenemos aquí para poder también revisar es otra vez en los Salmos, pero ahora en el 89:11. Salmo 89:11. Y dice aquí, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. Wow. Tuyos son los cielos. En estos versículos el salmista afirma que Jehová, el Dios del pacto de Israel, es quien realiza todas las cosas y ningún otro Dios tiene ese poder. En estos versículos está afirmando el mismo principio en diferentes palabras, proclamando que ningún otro Dios o dioses creó o mantiene los cielos ni la tierra. La plenitud de todo el mundo, el norte, el sur, el este y el oeste, todo le pertenece a Dios. Y no hay un solo lugar donde Él no tenga soberanía, poder. No hay ninguna parte. Wow. ¿Te acuerdas el Salmo 139, verdad, que me encanta, ¿no? Que dice, ¿de dónde me esconderé, verdad? Si exacto, yo te puedo encontrar en cualquier parte, porque yo estoy en todas partes. Claro. Hace algunas semanas estaba escuchando una prédica y llegué a la conclusión, Dios no tiene secretos, para Él no hay secretos y la palabra secreto no existe. Entonces todo está a sus ojos, todo es de Él. Aquí claro. No hay nada que puedas esconder, no hay claro. Nada, ningún rincón del universo. Increíble. Me acuerdo cuando fuimos a un retiro a Mazamitla, que a mí se me quedó grabadísimo con Carpinteiro, con Lizzy. El Dios que todo lo sabe, sí. El Dios que todo lo ve, sacará todo a la luz. Sí. No hay secretos. Digo, y eso... No eso, en vez de asustarme ahora en Cristo, claro. Me ayuda y digo, gracias Señor porque sí. Me lo recuerdas. Para ti no hay secretos y no va a permanecer nada oculto. Sí, y eso nos da la confianza, ¿no?, de saber que su soberanía, su poder, su
potestades están gobernando este mundo. No está a la deriva, hay un dueño y hay un plan. Y hay a quien rendirle cuentas. Y hay un propósito. Y yo nuevamente aquí, amigas, quiero mencionar, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Estos datos científicos. ¿Y por qué insisto en esto? Porque de verdad creo que debemos de sustentar muchas veces más nuestros conceptos y nuestra manera de expresar, ¿verdad? ¿Quién es este Dios? Una de las primeras aconsejadas que llegó conmigo al centro de Semillas de Esperanza, me dijo, mira, yo vine porque mi amiga me recomendó aquí, pero quiero de una vez decirte que yo soy atea. Yo no creo en un Dios, yo no creo que Él es el creador de nada. Dice, he pasado muchas situaciones complicadas, muchas situaciones difíciles, pero sé que yo puedo salir adelante si tú me das las herramientas para poder sobreponerme a esta situación. Era una separación. Y yo le dije, caray, le digo, bueno, estamos en problema. Le digo, ¿por qué no crees en Dios? Dice, porque el que cree en Dios es una persona tonta, una persona que no piensa, una persona que cree en algo que no existe. Yo creo que empezamos con problemas, ¿verdad? No es así. El Dios Todopoderoso, y realmente mis argumentos no fueron tan contundentes, amigas, porque solo pude decir, en ese momento me agarró como muy fuera de lugar. Y yo solo le dije, tengo que decirte que yo soy una persona pensante, estudié una carrera como ella también había estudiado una carrera universitaria, estudié una carrera universitaria, soy licenciada en Ciencias Políticas y Social de la UNAM. Mi hija es científica, es matemática, es doctora en ese momento estaba haciendo maestría en matemáticas, mi esposo es abogado, y todos somos creyentes. No sé qué ocurrió, pero ella cayó y dijo, a ver, quiero escucharte, ¿verdad? Ella llegó al conocimiento del Dios vivo, pero muchas veces nuestros argumentos deben de tener más firmeza, más sustento, porque nos encontramos con personas, a lo mejor nuestros hijos, ¿no? Llevarlos al pensamiento crítico y que ellos puedan elegir. Yo hablaba ayer con una jovencita que me dijo, sé que hay un Dios, pero no lo sé, no estoy segura. Le digo, ¿qué te parece si lo estudiamos y que tengas un pensamiento crítico en donde yo te pueda establecer y enseñar las verdades, que tú puedas pensar y de manera crítica llegar tú a tus propias convicciones y balancear y decir en dónde está la verdad? La verdad, amigas, es lo más importante, pensar conforme a la verdad. Entonces, hablando, ¿verdad? Y mencionando a estos científicos que han llegado a la importante conclusión de que cada uno de esos números constantes y cantidades fundamentales del universo han sido marcados cuidadosamente con un valor asombroso, un valor preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Y cuando pensamos en eso decimos, ¿cómo Dios ha balanceado todo esto? ¿Cómo el dueño de este mundo lo sostiene? Y si alguno de esos números fuera alterado por tan siquiera una hebra de cabello, Nayeli, escucha esto, una hebra de cabello, todo sería un caos. Ninguna vida física de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. ¡Qué precisión, Dios! De precisión. De hacerlo tan exacto. Dios, está sí. calibrado todo de tal manera, ¿verdad? Si no fuera así, no existirían las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, absolutamente nada. ¿Cómo le puso límites al mar, todo. las estrellas, el sol, sí, que no se desbordara, luna, que no pasara de la luna, ¿verdad? La luna, el sol, sabiendo que todo está sostenido por este dueño que cuida de su creación. Entonces, pensemos en la gravedad, solamente en eso, ¿verdad? La gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esta constante varía en tan siquiera una de 10 elevada a la 60, o sea, 1 a la 60 ceros, enseguida ninguno de nosotros, o sea, solamente una milésima, un cero, una porción de esto cambiara, nosotros no existiríamos para poder ver todo esto. Y entenderlo es extremadamente complejo, ¿verdad? Nuestra mente a veces no logra precisar, ¿no?, el grado de complejidad que tiene este mundo. Y comparemos con el número de células que hay en nuestro cuerpo, con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. O sea, todo tiene una exactitud impresionante. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitamente números totalmente pequeños, se hubiera dado un incremento
se hubiera dado un desajuste y el universo se hubiera expandido o diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiese formado y la vida no podría existir. El ajuste es tan fino que el universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independientemente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. O sea, todo está preciso. Y a esas conclusiones han llegado los científicos y muchos de ellos por eso han llegado a la fe, llegando al punto donde llegan hacia su límite, ¿verdad?, mental y decir, hay un Dios. Sí. Hay un Dios y tenemos que reconocer que esto nos sobrepasa, no podemos avanzar más porque esto tiene un creador. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ese ajuste fino. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, esa persona está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son tan sorprendentes e imposibles que solo pueden tener la explicación científica. La mejor explicación de por qué el universo está finamente ajustado para la vida es que fue diseñado de esta manera y no hay fuerza ciega en la naturaleza. Hay evidencia poderosa que hay algo que está sucediendo detrás de todo. Alguien ajustando bien los números de la naturaleza para crear el universo y toda la impresión de todo esto es que tiene un diseño y eso puede ser abrumador porque decir, no lo logro comprender, pero ahí está. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Wow, qué tremendo, ¿eh? Qué maravilla. Pues bueno, vamos a continuar con los dos textos siguientes de Job y Salmos de El Señor es dueño de la creación. Y bueno, en Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo mío es. Nuevamente vemos a Dios diciendo, todo lo que hay debajo del cielo mío es. Y yo lo doy conforme yo quiero, ¿verdad? Él es soberano y Él a veces le pedimos a Dios que nos dé y nos dé y nos dé y no le pedimos conforme a su voluntad, ¿no? Porque si le pidiéramos, Señor, danos conforme a tu voluntad, pues estaríamos muchísimo más satisfechas sabiendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta y que nos da lo que realmente es bueno para nuestra vida. Entonces, bueno, así es como dice el Señor, soy dueño de todo lo que hay debajo del cielo. Y en Salmo 50:10-12 dice, porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mis montes, conozco todas las aves de las alturas y las criaturas del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Me encanta, ¿no? ¿Cómo Dios va a decirnos tengo hambre, ¿no? Es de Él el mundo. Todo le pertenece a Él. Y pues vamos con el último versículo, vamos terminando ya, amigas, y vamos viendo Deuteronomio capítulo 10, verso 14 y 15 para cerrar. Dice, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor se agradó de sus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos. ¿Cómo se ve hoy todo esto, verdad? ¿Cómo se ve hoy? Que pertenecemos a Él, ¿verdad? Y Él se agradó de nosotros para que fuéramos su pueblo, nos escogió en medio de tantas naciones, de tantos pueblos, nos hace su pueblo escogido y descubrimos la grandeza de Dios con respecto a su creación y así como la gracia hacia cada uno de nosotros como su pueblo. Así es. Qué maravilloso sí. este tema, ¿no? Que el Señor nos ha permitido esta mañana compartir, amiga. Así es. Y pues damos gracias al Señor. ¿Sí? Sí, por favor. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos das una plena convicción que tú eres el creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que tienes toda la majestad, el poderío, que tú nos sustentas nuestra vida, por ti nos movemos, por ti existimos, por ti somos, por ti tenemos un propósito de vida eterna, Señor. Gracias porque nos has
rescatado, nos has redimido de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor, porque tú, siendo Dios y siendo el dueño de todo lo que en Él hay, Señor, dispones de una manera preciosa y maravillosa para todas tus criaturas. Te alabamos, Señor, te bendecimos y damos gracias por este tiempo que nos permitiste conocerte aún más, aumentar nuestra fe y ayudar en nuestra incredulidad. Gloria a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Amén. Y muchas gracias. Gracias, Nayeli, Alma, pues un gusto. nos vemos Gracias, ahorita amigas. en el Zoom. Nos y vemos en el Zoom. Gracias Sí. por estar Las aquí, queremos, amigas. cuídense Sí. mucho. Bendiciones. Bye.